estamos en esta serie sobre la misión de Cristo, a qué vino Cristo. Y hemos avanzado muchísimo. Esta es la entrega número 12 de todo esto que hemos venido hablando acerca de cuál fue la razón principal por la que vino Cristo. ¿Qué fue lo que motivó a nuestro Dios a enviar a su Hijo Jesucristo? Juan 3:16 lo dice, que es como la médula de todas las escrituras. Y Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso envió nuestro Dios a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que ocupara el lugar del ser humano. En la teología cristiana se enseña, a la luz de lo que dice la Escritura, algo que es cardinal, algo que no es negociable, que es una verdad irrefutable de las Escrituras. Y es que el ser humano, a partir de Adán y Eva, todos nacemos pecadores. Si hay algún ser humano que dice, no, yo no soy pecador, está en contra de la Escritura. Todos nacemos pecadores. Y desde la Biblia, en su origen, hasta lo que es la última página de la Biblia, se habla de eso. Romanos 3:23 lo resume de una manera extraordinaria. Por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos, lejos del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hay un muro. Para hacerlo más gráfico y que podamos entenderlo mejor, desde que yo nací, hay una sentencia judicial en contra mía. Yo ni siquiera he hablado, ni siquiera puedo razonar. Puedo sentir el dolor, puedo sentir la claridad, la oscuridad. Tengo una serie de características biológicas que me definen como ser humano, pero yo todavía no tengo conciencia. Pero aún así, en el primer minuto en que yo vi la luz del mundo, yo soy culpable. Hay una sentencia judicial. Es más, antes de yo nacer, ya yo soy culpable. Pero yo no he hecho nada. Yo ni siquiera sé hablar. Pero la Biblia dice que soy culpable. ¿Por qué? Porque en mi ADN hay culpabilidad. En mi ADN, cuando se decodifica, dice, no, ese ADN dice que es culpable. En mi mapa genético se dice que yo soy culpable. Y por ser culpable hay una enorme pared que me separa de Dios. Pero hay muchas cosas buenas que me suceden. Hay muchas cosas que yo veo como que Dios me ha abierto el camino. Yo me siento bendecido, aunque yo no soy cristiano. Sí, eso se llama gracia común. Y gracia común se llama a todo el favor que Dios le da al ser humano, aún sin merecerlo. Por eso se llama gracia, porque no lo merece. Gracia común es toda la bondad, todo el bienestar que Dios despliega sobre la humanidad, aún contra aquellos que le improperan, aquellos que blasfeman su nombre, que son enemigos de Él, por la gracia de Dios. Pero la realidad es que soy culpable. Hay una sentencia judicial y la sentencia judicial dice que como soy pecador, aunque yo no haya hecho nada, pero es que nací pecador, está en mi ADN. Entonces la sentencia judicial dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y esa muerte es la muerte espiritual. Y por estar muerto espiritualmente y
por ser un esclavo espiritualmente, hay un muro que me separa de Dios, un gran abismo que me separa de Dios. Y de la única manera que yo puedo ser libre de las cadenas que me tienen atado y que estoy perdido, de la única manera que puedo volver a la vida, de la única manera que se me quita esa sentencia judicial, es a través de Jesucristo. Entonces, el ser humano en gran parte sabe que está en esa condición, que es pecador de nacimiento, que es un esclavo, que está muerto espiritualmente. Entonces, el ser humano inicia todo un proceso de autorredención, para él autorredimirse, de él ver cómo él logra saltar ese muro y caer del lado de Dios por su propio esfuerzo. Por eso la gente hace buenas obras, por eso las personas buscan distintas religiones. Es más, una autoridad religiosa dijo, no importa qué camino, cualquier camino llega a Dios, y eso es en contra de las Escrituras. Porque Jesucristo mismo dijo, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede cruzar ese muro si no es por mí. No importa quién diga que hay un atajo. Cristo dijo, yo soy la única manera de llegar al Padre. Eso dijo Cristo. Entonces, para nosotros librarnos de esta condición de cadenas, de esta mazmorra sucia, húmeda, llena de demonios, de ratas, de la única manera de yo salir de esta podredumbre es diciéndole a Cristo, Cristo, yo creo en ti. Yo sé que tú eres la única manera de yo salir de aquí. Entonces reconocemos ese estado de decadencia, y por eso fue que Cristo vino a este mundo. Dios dijo, el hombre no puede saltar el muro que lo separa de mí. No puede salir de su mortandad. No se puede quitar esas mortajas, esas osamentas que le rodean. No se la puede quitar. No se puede quitar la cadena. Cristo ve y libera al hombre. Entonces Cristo vino a este mundo, se hace como uno de nosotros y le dice al Padre, yo voy a morir en representación de todos esos que están perdidos. Pero para que mi muerte sea de beneficio para ellos, ellos tienen que creer que yo morí en su lugar. Entonces el que está aquí en esta prisión, desde sus barrotes, ve a Cristo allá en el Gólgota, en el Calvario, y dice, no, él no merecía morir, el que merecía morir era yo. Oh Dios mío, Jesucristo, perdóname. Era yo quien merecía estar en este lugar, y Cristo le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Y Cristo me dijo, sí, yo sé que morí en tu lugar, pero si tú lo reconoces, entonces eres libre. Y de repente los barrotes se rompen las cadenas, y aquel hombre comienza a caminar con Cristo. Esa fue la misión de Cristo, y esa sigue siendo la misión de Cristo, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar como iglesia. Ahora, eso no quita la compasión. Cristo no dejó de multiplicar los panes y los peces. Cristo no dejó de sanar a las personas. Cristo no dejó de tener compasión por los que estaban atormentados emocionalmente. Cristo hizo esas otras cosas, pero su propósito principal fue la de venir y a buscar a los que se habían perdido. Nosotros como iglesia de Jesucristo, entonces proclamamos el Evangelio, lo que la Escritura nos manda hacer, lo que nosotros le llamamos la gran comisión, la proclamación del Evangelio y el discipulado como prioridad de la iglesia. Pero recibimos los niños de la red de misericordia, ayudamos a los enfermos, visitamos a las cárceles, damos de comer a los hambrientos, damos ayuda al que padece necesidad, y eso es algo que lo vamos a hacer hasta que Cristo venga, por su gracia y por su misericordia.
Aquí dice la Escritura en Marcos capítulo 1, que es el texto que hemos venido estudiando y que hemos trabajado, 38 al 39. No vamos a predicar de él, sino que hay un término aquí que yo comencé a desarrollar la semana pasada. Y él les dijo, Marcos 1, 38 al 39, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando sus demonios. Aquí, en este versículo 38, dice, para que predique también allí. Ya sabemos que la misión de Cristo fue la proclamación del Evangelio. Y esa es la misión de la iglesia. Y dice, para que predique. Pero ¿qué fue lo que predicó Cristo? ¿Cuál es el contenido de su mensaje? Y eso fue lo que comenzamos a ver la última ocasión que estuve compartiendo con ustedes este tema. Y por eso de ahí nos fuimos a lo que es el contenido del mensaje de Cristo. Y el contenido del mensaje de Cristo es el Evangelio. Y hay en el Nuevo Testamento dos términos en el cual se habla del Evangelio. Uno es el Evangelio del reino y el otro es el Evangelio de la paz. Y Mateo es el paladín en mencionar el Evangelio del reino. Y la palabra evangelio, etimológicamente hablando, viene del griego evangelión, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Si alguien le pregunta, ¿qué es el evangelio? La respuesta es buenas nuevas, buenas noticias. Alguien me llamó anoche y me dijo, te quiero contar algo. Digo, ya está poniéndose tarde. Si no es evangelión, no me diga nada. ¿Qué es lo que le quise decir? Si no son buenas noticias, no me venga a perturbar el sueño. Si yo no soy un superhéroe que me voy a poner la capa, pues todos los superhéroes tienen capa, pero que eso es un problema, porque que la capa se enreda, pero está bien, ese es otro tema. Pero si yo no soy el que voy a resolver ese problema, me lo dice mañana. Como quiera me lo dijo. Entonces, buenas nuevas, buenas noticias es lo que significa evangelión. Evangelión, evangelio es buenas noticias. Y en el Nuevo Testamento resaltan dos frases, evangelio del reino y el evangelio de la paz. El evangelio del reino es recibir el evangelio, el gobierno de Cristo en mi vida, y eso no solamente me beneficia a mí, sino que también beneficia a las personas que están alrededor. Un verdadero creyente, no solamente su vida es bendecida por Cristo, sino que esa persona también bendice a los que los rodean. Es un buen compañero de trabajo, es un buen marido, es una buena mujer, es un buen hijo, es un buen padre. Una persona que recibe el evangelio del reino está recibiendo el gobierno de Dios, pero ese gobierno de Dios se ensancha en todas las áreas de las influencias de esa persona. Y Mateo vive resaltando el hecho del evangelio del reino. Y también se menciona en los evangelios el evangelio de la paz, que es donde yo me beneficio porque me pongo en paz con Jesucristo. Es decir, estoy prisionero, estoy apartado del Señor, pero el Señor viene, me llama con su evangelio de la paz y yo entonces entro a estar en paz con Dios. Me reconcilio con el Señor. Como dice la Escritura, que Él estaba
consigo, reconciliando consigo al mundo. Ese es el mensaje de la iglesia, predicar el evangelio para que todos aquellos que escuchen se puedan reconciliar con Dios. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir que el que no tiene a Cristo puede tener versiones de la paz, pero la verdadera paz, la que sobrepasa todo entendimiento, la paz que deja a los demás absortos, esa paz en medio de la tormenta y mantenernos serenos, en medio del diagnóstico reservado y mantenernos con esperanza, en medio de los más terribles problemas, esa paz que viene de Cristo nos hace mantener serenos, tranquilos, y la Biblia dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa solamente la da Cristo. Y yo vi un cuadro que se llamaba Paz en un museo. Y es todo un torbellino, toda una tormenta. Y había una avecilla, un ave, posada sobre una hoja, tranquila y serena. El cuadro se llamaba Paz. Paz no es un viaje, como muchos llaman, un viaje astral donde tú te sales de tu conciencia, de tu cuerpo. Tampoco es venir y consumir sustancia para alejarme del mundo y estar tranquilo aunque todo. No, la paz incluso es sentir el dolor. Le pregunté a una hermana con cáncer, comiéndoselo el cáncer, y le pregunté: ¿cómo usted está? Y ella me dijo: tengo dolor, pero tengo paz. La paz no anula el dolor, nos hace estar tranquilos y serenos esperando en el Señor. Pero esa paz viene cuando el ser humano recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando le dice: sí, Señor, no importa la edad que tenga, yo he tratado de vivir mi vida sin ti, pero hoy yo entiendo que te necesito como nunca. Probablemente tú no tengas problemas, probablemente no tienen crisis. Muchas personas dicen: ah, no, que los que van a Cristo y se convierten son gente que están en problemas. No, yo no me convertí en medio de una crisis, en un problema. Simplemente necesitaba urgentemente a Cristo en mi vida. A eso vino Cristo y por eso se le llama el Evangelio de la Paz. Y una hermosa descripción del Evangelio la encontramos entonces en la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria. ¿Y por qué introduzco el término evangelio? Porque precisamente eso es lo que dice el Señor en Marcos capítulo 1, 38 y 39, que es el texto que hemos venido estudiando por tantas semanas. Vámonos a otro lugar para que predique. Entonces surge la pregunta: ¿qué fue lo que predicó? Jesucristo predicó el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es eso que hemos explicado. Ahora, ¿qué características tiene el evangelio? Estas son las que estamos explicando ahora. Por eso les invité a que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versículos 26 en adelante. Pero solamente por ahora vamos a leer los versículos 34 y 35. Y dice así la Escritura: el eunuco, y le voy a hacer un resumen que se lo hice la otra vez, pero para los que no estuvieron la otra vez,
Hay un evangelista, un predicador itinerante que va de lugar en lugar predicando el evangelio. Y Felipe, el Señor lo llevó a una ciudad que se llamaba Samaria y allí predicó públicamente. Y hubo muchas personas que vinieron al conocimiento de Cristo por la predicación de Felipe. Después el Señor le dice a Felipe, vete ahora al desierto para que predique también allí. Felipe no preguntó, ¿y a quién? ¿Y cómo me voy a ir? Simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque al Señor se le obedece. Muchas veces el Señor no nos va a dar detalles, sino que esos detalles se van a ir dando a medida que nosotros vayamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestra obediencia sea motivada en la fe, no en los detalles. Porque si hay detalles, eso lo hace cualquiera. Fe es que el Señor nos diga, párate de ahí y muévete. ¿A dónde? La fe no es saber a dónde vamos. La fe en ese momento es pararse. Y si confiamos en el Señor va a ir delante de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pisar las huellas de Cristo para llegar a un lugar seguro. De repente vamos a ver una avenida asfaltada llena de sombras, pero las huellas no van por ahí. Vemos que las huellas van por un lugar pantanoso. ¿Por dónde usted se va? La mayoría de la gente se va por el lugar pavimentado, muy lindo todo, pero no fue por ahí que te envió el Señor. Pisa donde Cristo ha pisado y vas a llegar al lugar seguro. Pisa donde Cristo puso sus huellas. Donde Cristo puso sus huellas, pon tú también la tuya. Y todo te saldrá bien. Aunque haya dolor, pero haya paz. Pero va a haber paz. Entonces, el Señor le dice a Felipe, que está en Samaria, vete ahora a un lugar desierto. Y ahí están las huellas de la voluntad de Dios. Y Felipe, bueno, yo no sé para dónde es que el Señor me está enviando, pero por aquí que van las huellas. ¿Cuántos de ustedes han usado Waze? Nosotros estábamos en el retiro matrimonial y uno pone Waze para ir hasta el doblar de la esquina. Y pongo mi casa. Y voy y dice, estamos listos, vámonos. Y vamos manejando. Y Waze me está llevando por un lugar que yo entiendo que no debe de ser. No solamente me pasó a mí. A muchos de los que fuimos en nuestros vehículos nos trajo por el mismo pueblo. ¿Hay algún humilde que también confiesa que le pasó lo mismo? Y yo digo, pero ¿y por dónde es que vamos? Y hay un hermano que va delante de mí, que yo lo estoy siguiendo a él, pero yo estoy también viendo el güey. Hermano, ¿y qué fue? Dice, pastor, caímos en una trampa. Pero ¿dónde está el satélite? ¿Abajo o allá arriba? Arriba. ¿Y sabe qué? Que así era. Conozco de personas que dijeron, ven acá, ¿y qué es lo que está haciendo este GPS? No, se devolvieron. El que nos guía, ¿dónde está? ¿Está aquí en la tierra o está allá en el cielo? Pues entonces vamos a guiarnos del que está allá arriba. GPS significa guiado por la palabra del Señor. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Por donde el Señor pisó, por ahí es que usted tiene que pisar, aunque no entienda. El camino de la fe no es el más bonito, pero es el más seguro. No se vayan por el camino de la aventura, decía alguien por ahí. Entonces, Felipe se va al desierto. Un tiempo extraordinario, pero ahora el Señor le dice que se vaya al desierto.
Entonces, en este pasaje de Felipe, en el desierto, hay una serie de enseñanzas acerca de lo que es el Evangelio. Y decíamos el domingo pasado que el Evangelio primero es una iniciativa de Dios, porque es el Señor que le dice a Felipe. Primero le dice vete a Samaria, ahora le dice vete al desierto. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Se va. Va y comparte con muchísima gente y ahora se va al desierto a compartirle a él, a quien él no sabe quién. Entonces, el Evangelio es una iniciativa de Dios. Mire lo que dice en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ve, levántate al desierto, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Ve, vaya, ve por ahí. Sal de la ciudad, de la muchedumbre, donde todo el mundo te está aclamando. Y hay creyentes que les gusta mucho la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios coincide con sus gustos. A mí también. Cuando la voluntad de Dios coincide con sus sueños. Y por eso dicen, esto es la voluntad de Dios. Qué bueno, porque la voluntad de Dios está coincidiendo con ellos. El problema está cuando la voluntad de Dios no coincide con mis sueños, con mis expectativas. Mucha gente dice, no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no me gusta. Dan gracias al Señor por un churrasco, pero cuando toca algo que no le gusta, yo no me voy a comer esa porquería. Y le dicen porquería a la provisión de Dios. Tenga cuidado con eso. Porque es posible que Dios te siga dando lo mismo hasta que te guste. ¿Qué tiempo durará la prueba? Hasta que aprenda. Si todavía tiene tu prueba, aprende a disfrutarla. Yo le dije a un señor que me dijo, esta mujer mía es mi prueba. Y yo le dije, pues prepárate que ella te va a enterrar a ti. Dios es que toma la iniciativa de buscarnos. Y así ha sido la historia. Es Dios buscando a Adán. Génesis capítulo 3, verso 9. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Es Dios buscando a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y te voy a mostrar. No fue que le dijo a dónde iba. Te voy a mostrar dónde tú has de morar. Es Dios buscando a Jonás para que vaya y proclame su mensaje a Nínive. Es Dios enviando a Jesucristo para que venga a buscarnos a nosotros. Siempre Dios tomando la iniciativa, siempre Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano que está de este lado, encarcelado, encadenado en su mazmorra, en ese calabozo oscuro y frío, ese ser humano no tiene la capacidad de fijarse en Dios. Es cuando la luz de Dios atraviesa los barrotes y allá ve a Cristo crucificado y entonces clama a Cristo y Cristo viene y lo saca de ahí. El ser humano en oscuridad no puede ni quiere buscar a Dios. Primera a los Corintios 2:14, hablando de la persona que no tiene a Cristo, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque él no la puede entender, sus sentidos espirituales están apagados. Tiene que venir Cristo por medio de su Espíritu Santo y convencerlo de pecado para que venga a Cristo. Y todo aquel que se convirtió y está aquí presente, tuvo que pasar por ese proceso. Si usted nunca se ha visto pecador o pecadora, entonces usted no tiene a Cristo.
Porque una característica de una persona que tiene a Cristo fue porque se vio pecadora, se vio perdido, perdida y tuvo que clamar a Cristo. Y Cristo vino y lo buscó. Y clamó a Cristo porque Cristo despertó en él ese deseo, porque la iniciativa es del Señor. Entonces el Evangelio es una iniciativa de Dios. Ya hemos visto que la misión de Cristo fue redentora, predicar. Pero ¿qué predicó Cristo? ¿Cuál es el contenido de su mensaje? El Evangelio. Es un propósito sumamente redentor. El Evangelio del reino, el Evangelio de la paz. Sin embargo, mientras Cristo predicaba el Evangelio, eso no anula la compasión de ayudar al necesitado, de aportar a nuestra nación. Los cristianos tenemos que ser los mejores ciudadanos de un país, porque somos embajadores en el nombre de Cristo, porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra. Lamentablemente, hay muchas personas por ahí que dicen que son cristianos, que son una vergüenza para el nombre de Cristo. Pero un verdadero discípulo de Cristo también será un ejemplar ciudadano. Entonces, ¿qué predicó Cristo? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Y de quién surge la predicación del Evangelio? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios. Y aquí en este pasaje, Él toma la iniciativa y envía a Felipe. Otra característica del Evangelio es que el Evangelio es una misión que cumplir. Tanto como iglesia es una misión que cumplir. Todos nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Se debe predicar el Evangelio desde el púlpito. Predicamos otros aspectos. Predicamos acerca de la familia, acerca de la mayordomía, acerca del servicio, pero principalmente tenemos que predicar del Evangelio del reino, del Evangelio de la paz. Pero también tenemos que hacerlo de manera particular, como estilo de vida, en tu casa, ahí donde hay familias que no te conocen, que no conocen a Cristo. Tú vas a vivir el Evangelio, tú vas a dar buen testimonio, tú vas a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano, una buena hermana. Que las personas vean a Cristo por medio de tu comportamiento. Pero eso no es suficiente, también tienes que abrir tu boca para hablarle de Cristo. ¿Y qué yo le voy a decir? Bueno, ya yo dije hace algunos domingos que cuando terminemos esta serie, un sábado en la mañana, no tenemos la fecha, vamos a comenzar a dar una serie de talleres de cómo nosotros podemos compartir tu fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Y no es que lo vamos a enviar de casa en casa. Yo recuerdo que muchas iglesias, la única manera que tienen de predicar el Evangelio es tocando de casa en casa. Yo no sé si ustedes piensan como yo, por como que eso como que no funciona mucho. Si tengo la oportunidad de tocar en la puerta de la casa a alguien y hablarle del Evangelio, lo voy a hacer. Yo sé que ustedes no me lo creen, pero yo soy muy tímido y enfrentarme a una gente que yo conozco, que no conozco, es difícil. Pero cuando no conozco a alguien es difícil. Pero ¿sabes qué? Yo he tenido que predicarle el Evangelio a muchas personas que no conozco. Y ayer fue la última persona a la cual yo le hablé de Cristo. Y yo no la conocía. Pero inmediatamente comencé a hablar con ella. Esa ansiedad y ese temor se me fue. El Evangelio es una misión que cumplir. Miren lo que dice los versículos 27 al 30, hablando acerca de Felipe. Recuerden que ya estamos en Samaria. Recuerden por todo lo que hemos venido navegando en todos estos domingos. Y este es el puerto número 12
Primero, vimos que Cristo llega a Capernaum. Ahí sana a muchísimas personas. Se va a descansar. Se levanta al otro día temprano. Y cuando está orando, vienen Pedro y otro de los discípulos y le dicen: Señor, deja de orar, que allí están las personas esperándote. Y dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículos 37 y 38, vámonos a otro lugar para que predique también allí, porque a esto he salido. Es decir, Cristo le dice a ellos: yo vine a predicar el evangelio. Bueno, ya sabemos que vino a predicar, pero ¿qué fue lo que predicó? Lo que predicó fue el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Lo resumimos en el evangelio del reino y en el evangelio de la paz. El evangelio del reino, el gobierno de Dios en mi vida que beneficia a todos los demás, y su sinónimo, el evangelio de la paz, que es más específico, que me reconcilia a mí con Dios. Y es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Y un buen ejemplo de ese evangelio en forma operativa es el pasaje que nosotros estamos viendo de Hechos capítulo 28 del 26 en adelante. Entonces, de ese pasaje vimos que el evangelio es una iniciativa de Dios, que Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscarnos, la iniciativa de ir a aquella celda donde todos aquellos que no le teníamos estábamos confinados bajo una sentencia judicial que estábamos cumpliendo, y el único que podía liberarnos es nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de la historia bíblica vemos que Dios siempre es que ha tomado la iniciativa. Es Dios buscando a Adán, es Dios buscando a Abraham, es Dios enviando a Jonás a Nínive, es Cristo viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vamos y vemos a Felipe, que es Felipe quien oye a Dios, que le lleva a predicar a Samaria, ahora lo lleva al desierto. Entonces Felipe nos muestra operativamente cómo es el evangelio. El evangelio es una iniciativa de Dios, y en segundo lugar es una misión que cumplir. Tanto de manera particular, yo como persona, como corporativamente, como iglesia. Por eso, invite personas a la iglesia. Aquí todavía, aunque hay 1000 y pico de personas, todavía aquí cabe más gente. Invite gente para el domingo, invite gente para los miércoles, invite gente, invite a sus amigos, venga para que escuchen el evangelio, venga para que adoremos al Señor juntos, y quién sabe si Dios hará la gran obra ese día en la vida de esa persona. Tenemos que invitar personas, invítela, modélele con su vida. Eres compañero de trabajo, sé solidario, ayuda, no estés cuidando tu cargo. Dios es el que da y Dios es el que quita. Y lo que Dios te dio, nadie te lo va a quitar. Nadie. No te guardes secretos. Siempre sé cooperador, porque es una manera de mostrar el amor de Cristo. Que cuando tú hables del evangelio, la gente no solamente te escuche, sino que también te crea por tu testimonio, porque eres luz en ese lugar. Y si todo lo que ves es oscuridad, es porque probablemente la única luz eres tú. Entonces desarrolla la luz de Cristo en tu vida. Si todo lo que está a tu alrededor es insípido, entonces tú eres la esperanza de este lugar, y sala con el sabor de Cristo a aquel sitio. Es una misión que cumplir. Miren lo que dice los versículos 27 al 30 de Hechos 8. Él se levantó, hablando de Felipe, está en Samaria todavía, y se fue. Ahí no hubo pregunta: ¿y para dónde es que tú me vas a llevar? Pero Señor, aquí es que está la bendición. Señor, pero mira cuánta gente han venido a tus pies. No hubo regateo. La obediencia verdadera es sin protesta. Atención, hijo. La obediencia verdadera no se protesta. No se pospone. Sí, yo lo voy a hacer. A esto. Sí, yo lo voy a hacer. No se protesta,
no se pospone. ¿Y sabe cuál es la única opción? Hacerla. Aquí dice el texto que el Señor le dijo que se fuera a un lugar desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Versículo 27. Él se levantó y se fue. Y aquí había un eunuco. Un eunuco era un hombre que había sido castrado porque iba a participar en la corte imperial. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de la reina Candace. Candace no es un nombre, era un alto oficial de Candace. Candace era un título como faraón, como el César. Reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Versículo 30. Felipe se acercó. ¿Cómo dice? Corriendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una misión que cumplir. No solamente es una misión que cumplir, sino que es urgente. Comience a orarle a Dios. Dios mío, dime a quién tengo que hablarle. Porque todos estamos rodeados de perdidos. Es una misión que cumplir. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Los ayes en la Biblia son lamentos. Ay de mí. Debe ser el clamor de todo aquel que se calla. Que soy tímido, que yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Usted simplemente tiene que decirle: mira, el Señor te ama y quiere salvar tu vida. Así como me salvó a mí, te puede salvar a ti. Pero tú necesitas arrepentirte de tus pecados, porque todos somos pecadores de nacimiento. Si no te sabes más nada, dile eso. Porque toda persona que tiene a Cristo tiene una hermosa historia de amor que contar. La historia de Dios amándolo a Él para salvarle. Porque ninguno de nosotros merecíamos el amor de Dios. Porque nosotros, cuando a Cristo lo estaban crucificando, ahí estábamos nosotros también crujiendo los dientes diciendo: crucifícale, crucifícale. Y las primeras palabras de Cristo en la cruz fue: perdónanos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí estábamos tú y yo.